Después de la brutal explosión que sacudió la fábrica, el aire se llenó de un silencio espeso, casi insoportable, roto solo por el crujido de las llamas que seguían consumiendo los restos metálicos. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo en el momento del desastre. Las chispas saltaban del techo y el humo comenzaba a extenderse por los pasillos, envolviendo todo en una neblina densa y grisácea. En medio de ese caos, las figuras de los obreros se movían desorientadas, buscando a sus compañeros, gritando nombres entre el ruido ensordecedor de las alarmas. Y entre todos ellos, Begoña, con el rostro cubierto de polvo y los ojos bañados en lágrimas, trataba de abrirse paso hacia el corazón del desastre. No pensó en nada más, ni ella lo haría sola. Y así, los tres cruzaron la línea de seguridad, internándose en la zona cero. Dentro, el aire era irrespirable, el humo se mezclaba con el vapor, y cada paso parecía una batalla contra un infierno invisible. Los tubos estaban deformados, el suelo lleno de cristales y trozos de hierro. A lo lejos, una silueta inmóvil llamó la atención de Raúl. Corrió hacia ella, con el corazón latiéndole en el pecho, y al agacharse, reconoció el cuerpo de Benítez, el encargado de mantenimiento. Su rostro estaba ennegrecido, su casco destrozado. Raúl lo tocó con manos temblorosas, esperando un signo de vida. Pero nada, la trágica certeza cayó lesionaba la pierna. Gabriel abrió los ojos con dificultad, y al verla, apenas pudo articular una palabra. Andrés. Su voz era apenas un hilo, pero bastó para que Begoña sintiera un golpe de realidad. Andrés seguía allí, enterrado entre los escombros. Con la ayuda de Raúl y Tasio, comenzaron a remover lo que quedaba de la caldera. El calor era insoportable, pero el miedo a que se produjera una segunda explosión era aún mayor. «Ayúdame, Raúl», gritó Begoña, mientras intentaba mover una plancha metálica. Entre el humo, una mano apareció, inmóvil, sucia, ensangrentada. Era la mano de Andrés. El corazón de Begoña dio un vuelco. Cabeza entre las manos. «Por favor, no me hagas esto», murmuró, con lágrimas cayendo sobre su rostro. Raúl le palpó el pulso. «Respira, está débil, pero respira». Fue suficiente para que ella se aferrara a esa pequeña esperanza. Mientras tanto, fuera de la fábrica, el caos era absoluto. Los trabajadores, desalojados por las alarmas, se agrupaban en el patio central, observando con miedo las columnas de humo que salían del edificio principal. Algunos lloraban, otros gritaban los nombres de sus compañeros. Cristina, que había llegado poco después de oír las sirenas, se cubría la boca al ver la magnitud del desastre. «Dios mío», murmuró. Esa confusión, Marta y Damián aparecieron con el rostro desencajado.
Habían recibido una llamada urgente desde la fábrica y habían corrido sin pensar. Al ver el humo negro elevarse hacia el cielo, Damián sintió como algo en su pecho se rompía. No puede ser, murmuró, mientras Marta, con las manos temblorosas, trataba de mantener la calma. Cuando finalmente vieron a los bomberos sacar a 3 cuerpos cubiertos con mantas, el tiempo pareció detenerse. Uno de ellos se movía apenas, Gabriel, otro era llevado en camilla, Andrés, y el tercero, inmóvil, con el rostro cubierto por una sábana blanca, era Benítez. Marta soltó un grito ahogado. No. No hablaba. El silencio era un muro de angustia compartida. Begoña llegó poco después, con la ropa rasgada, las manos ensangrentadas y la mirada perdida. Cuando la vio, Luz se levantó de inmediato. ¿Cómo está?, preguntó con voz temblorosa. Begoña negó con la cabeza. No lo sé, lo han llevado directamente a quirófano. Pero estaba vivo. Esas 2 palabras, estaba vivo, se convirtieron en un hilo al que todas se aferraron. Horas más tarde, cuando un médico salió del quirófano, todos se levantaron a la vez. Su expresión era grave, pero había en sus ojos una chispa de esperanza. Su hermano ha sobrevivido, dijo dirigiéndose a Damián, pero el impacto ha sido muy fuerte. Impregnaba el aire, y el suelo estaba cubierto de agua sucia y ceniza. A cada paso, Tasio sentía un nudo más grande en el estómago. ¿Cómo ha podido pasar esto?, murmuró. Luis no respondió. Ambos sabían que aquella explosión no era un simple accidente. Había algo más detrás, algo que nadie quería decir en voz alta. La manipulación de la caldera. Y si eso era cierto, alguien tenía que cargar con la culpa. Por su parte, Gabriel, que había sido estabilizado en una de las salas del hospital, abrió los ojos entre luces difusas. Tenía la cabeza vendada y el cuerpo dolorido. A su alrededor, las voces sonaban lejanas. Al ver entrar a Begoña, intentó incorporarse. Y ahora, ese silencio pesaba más que cualquier culpa. Justo en ese momento, María Duque, que había sido informada por Luz de lo ocurrido, llegó al hospital. Su cuerpo temblaba de miedo. Cuando vio a Damián en la sala de espera, se acercó sin pensar. ¿Dónde está?, preguntó, con la voz entrecortada. Damián la miró con los ojos rojos, incapaz de pronunciar una palabra. Fue Luz quien respondió. Está en coma, María. La joven llevó las manos a la boca y se derrumbó en una silla. No, no puede ser, repetía una y otra vez. Era como si todo su mundo se desmoronara de nuevo. Fuera, la noche había caído sobre la colonia. La fábrica, ahora custodiada por la policía, permanecía envuelta en un silencio sepulcral. Los obreros se habían marchado a casa, pero las miradas seguían llenas de miedo y tristeza. En el despacho de Damián, los planos de la nueva sala de calderas yacían sobre la mesa, manchados de polvo y ceniza. Era el símbolo de un sueño roto, de un progreso que había terminado en tragedia. En casa de los de la reina, la atmósfera era insoportable. Marta no dejaba de llorar. Tasio se culpaba por no haber detectado antes los problemas técnicos, y Damián, en su despacho, contemplaba una fotografía de sus hijos. La explosión no solo había destruido parte de la fábrica, había fracturado también a la familia.
Primero Jesús, ahora fallido. Fuiste tú, le había dicho. Y esas dos palabras lo perseguían como un eco imposible de acallar. Se revolvía entre las sábanas, atormentado por la culpa y el miedo. Sabía que, cuando Andrés despertara, si despertaba, nada volvería a ser igual. El amanecer trajo consigo un silencio extraño, de esos que solo aparecen después de las tragedias. El humo aún se elevaba a lo lejos desde la fábrica, como un recordatorio cruel de lo que había ocurrido la tarde anterior. En las calles, los vecinos caminaban con paso lento, murmurando noticias contradictorias. Dicen que Andrés está grave, que Benítez murió al instante, que Gabriel salió con vida, pero apenas marcaban el ritmo de una respiración prestada, un compás mecánico que mantenía viva la esperanza. A su lado, Begoña no se movía. Había pasado la noche entera allí, sin dormir, sin comer, con los ojos fijos en él, esperando que en cualquier momento abriera los ojos y dijera su nombre. «Despierta, por favor», susurraba de vez en cuando, con voz casi inaudible. Le acariciaba la mano, como si el simple contacto pudiera traerlo de vuelta. Pero Andrés seguía atrapado en ese limbo entre la vida y la muerte, donde los recuerdos se mezclan con las sombras y el pasado se repite en bucle. En algún rincón de su mente, tal vez seguía escuchando el sonido de la caldera estallando, el grito de Gabriel, la última mirada de miedo. Pero él apenas se movió. ¿Sabe algo de Andrés?, preguntó, con la voz ronca. Sigue estable, respondió ella. Pero la palabra estable sonó hueca, insuficiente. No había consuelo posible para quien se sabía responsable, aunque nadie más lo supiera todavía. A pocos pasillos de allí, Damián de la Reina se reunía con el médico principal. El hombre le explicó con calma los resultados. Las heridas externas no eran graves, pero el daño interno, el golpe en la cabeza y la inhalación de humo habían provocado el coma. Su cuerpo lucha por sobrevivir, pero ahora depende de él, dijo el médico, intentando no prometer nada que no pudiera cumplir. Damián asintió. La sensación de fracaso le calaba los huesos. Al mismo tiempo, Marta, completamente afectada, había ido a la fábrica con Pelayo para comprobar los daños. Los bomberos habían logrado controlar el fuego, pero la imagen era desoladora. Paredes ennegrecidas, techos caídos, y el olor persistente del metal quemado. Los obreros caminaban en silencio, como si temieran romper el luto con sus pasos. Pelayo observaba los restos con el ceño fruncido. Esto no ha sido un accidente, dijo con convicción. Marta lo miró, desconcertada. ¿Qué estás diciendo? Que alguien ha manipulado esas calderas. He visto la válvula de presión. Estaba forzada. Ella sintió un escalofrío.
Luis hizo un cálculo rápido. Lo que perdimos aquí no se recupera con simples reparaciones. Joaquín, con los ojos cansados, añadió, y con la inversión reciente. No hay dinero suficiente para reconstruirlo. El peso de esas palabras cayó sobre todos. El futuro de Perfumerías de la Reina, ese orgullo familiar que había resistido crisis y guerras, se tambaleaba. Y para Damián, que en ese momento seguía junto a la cama de su hijo, cada golpe material se sumaba a uno emocional. Mientras tanto, en el hospital, María Duque no se había movido de la sala de espera. Tenía las manos apretadas en el regazo, el rostro hundido entre los brazos. Cada vez que alguien salía de la habitación de Andrés, el mismo amor, aunque por razones distintas. Poco después, Cristina llegó acompañada de Luz, trayendo algo de comida y café. Nadie tenía hambre, pero el gesto era un intento de mantener la normalidad. No podéis derrumbaros, dijo Luz, intentando sonar firme. Andrés necesita sentir que estamos aquí. Begoña la miró con gratitud, pero su mente estaba en otro lugar. En el instante en que Andrés la miró por última vez antes del estallido. En aquella mirada cargada de reproches, pero también de cariño no resuelto. Sabía que él había sospechado de Gabriel, pero también sabía que, en el fondo, nunca habría querido que terminara así. La sensación de impotencia la devoraba. Sucedió muy rápido. El hombre lo observó durante unos segundos. Había en su rostro algo más que tristeza, era desconfianza. ¿Un accidente?, repitió, porque lo que dicen los bomberos no parece encajar con eso. Gabriel apartó la mirada. No sé qué más decirle. Damián respiró hondo. Yo sí, si descubro que mientes, te aseguro que te arrepentirás de haber entrado en esa fábrica. La amenaza no era gritada, era susurrada, pero tenía la fuerza de una sentencia. Cuando Damián se marchó, Gabriel sintió que el aire se le escapaba del pecho. Ya no era solo la culpa lo que lo perseguía, era el miedo. Sabía que, si la verdad salía a la luz, no habría redención posible. Horas después, Tasio regresó del trabajo con el rostro gris. Se acercó a su padre en el pasillo del hospital. He hablado con los bomberos. Confirman que las válvulas estaban manipuladas. Damián cerró los ojos. ¿Estás seguro? Sí, no fue un fallo técnico. El silencio que siguió fue aterrador. Luz, que estaba a unos metros, se cubrió la boca. Marta, que escuchó la conversación, sintió que el suelo se le movía. Y Begoña, desde el interior de la habitación de Andrés, percibió el eco de esas palabras sin siquiera oírlas. Alguien lo hizo. A partir de ese momento, el hospital se convirtió en un lugar de sospechas. Nadie hablaba. Todo estaba en orden, pero nada tenía sentido. En la mesa, aún estaba la taza de café que Andrés había dejado esa mañana antes de ir a la fábrica. Se acercó, la tomó entre las manos y la apretó contra su pecho. Tenías razón, algo no iba bien, murmuró entre sollozos. Se dejó caer en una silla, incapaz de contener el llanto. Julia, que dormía en su habitación, no sabía aún la magnitud del desastre. Cuando despertara, habría que explicarle por qué su tío Andrés no volvería a casa por un tiempo. Y esa idea le rompía el alma. Mientras tanto, Pelayo,
tras pasar la mañana con los técnicos, decidió ir a ver a Damián. Hay algo que deberías saber, dijo con tono grave. María volvió a la habitación de Andrés. Se quedó sola con él. Las luces tenues proyectaban sombras largas en las paredes. Se acercó a su cama, le tomó la mano y apoyó la frente sobre ella. Si me oyes, perdóname, susurró. Perdóname por no haberte detenido, por no haberte dicho todo antes. Su voz se quebró. No te vayas, por favor, no me dejes sola otra vez. Una lágrima cayó sobre la piel inmóvil de Andrés, y aunque no hubo respuesta, ella creyó sentir un leve movimiento, un reflejo, un signo de vida. Era, tal vez, solo una ilusión, pero en ese instante, fue suficiente para devolverle un atisbo de esperanza. Mientras tanto, Gabriel, en su que sentía haber perdido. Pero el resultado había sido la destrucción total. ¿Y si nunca despierta?, pensó, y el miedo se convirtió en un nudo en su garganta. Al amanecer, Gabriel pidió ver a Begoña. Cuando ella entró, lo encontró con el rostro pálido y la mirada vacía. Necesito hablar contigo, dijo él. Ella se sentó en silencio, sin saber qué esperar. Si algo te ocurriera a ti o a él, no podría perdonarme. Begoña lo miró, confundida. ¿Qué quieres decir? Él bajó la mirada. Nada, solo, que lo siento. Ella se quedó quieta, observando cada gesto, cada palabra. Había algo en él que no encajaba. Pero no. Andrés seguía inmóvil. Su respiración era regular, pero sin señales de conciencia. Las máquinas seguían pitando con ese ritmo monótono que se había convertido en la única música del lugar. Begoña seguía allí, inmóvil también, aunque por momentos parecía una sombra más del cuarto. No recordaba la última vez que había dormido. No podía hacerlo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el fuego, la explosión, la imagen de Andrés cayendo al suelo entre el humo. A veces, le hablaba en voz baja, contándole cosas insignificantes, que Julia estaba bien, que Luz había traído flores, que Marta había pasado a verla. Como si con esas pequeñas noticias pudiera recordarle el mundo que lo esperaba fuera. Sobre la mesa. ¿Está diciendo que fue un sabotaje? El inspector asintió. Eso parece. Luz, sentada a su lado, palideció. ¿Y quién podría hacer algo así? El segundo inspector miró sus notas antes de responder. No lo sabemos todavía, pero todo indica que la manipulación ocurrió en las últimas 24 horas. Solo unas pocas personas tenían acceso al sistema. Damián levantó la vista. ¿Quién es? El hombre lo miró directamente. El encargado de mantenimiento, Benítez, y Gabriel de la Reina. El silencio que siguió fue como una bofetada. Luz contuvo la respiración. Damián se quedó inmóvil, su rostro endurecido. Benítez
imposible de apartar. Horas más tarde, cuando salió del despacho, Luz intentó detenerle. Damián, por favor, no saques conclusiones sin pruebas. Él la miró con los ojos rojos. No puedo evitarlo. Cada vez que confío en alguien, pierdo a un hijo. Gabriel no haría algo así, insistió ella. Y sí. Luz bajó la mirada. Sabía que en momentos como ese, las palabras eran inútiles. Damián no escuchaba razones, solo el eco del miedo. Mientras tanto, Gabriel permanecía en su habitación, consciente de que algo había cambiado en el aire. Las miradas de las enfermeras eran distintas. El silencio en los pasillos también. Tenía que acabar así, murmuró para sí mismo. Pero el remordimiento no borraba las consecuencias. En la fábrica, Tasio y Pelayo continuaban con la inspección técnica. Caminaban entre los escombros con casco y linternas. El suelo aún estaba húmedo, y el olor a quemado persistía. Tasio se detuvo frente a una válvula derretida. Aquí fue donde empezó todo. Pelayo se agachó para mirar más de cerca. Alguien giró esto más de lo permitido. La presión tuvo que subir en cuestión de segundos. ¿Quién estaba allí ese día? El turno de Gabriel, Andrés y Benítez. Tasio cerró los ojos un momento. Dios mío. La idea de que su propio primo pudiera haber provocado algo así lo dejó helado. Tenemos que contárselo a mi padre. Pelayo asintió, pero su expresión era sombría. Hazlo con cuidado, no hay pruebas concluyentes, y si Damián pierde el control, podría arrastrar a todos. En casa de los de la reina, Marta trataba de mantener la calma. Había pasado toda la noche sin dormir, intentando tranquilizar a Julia, que lloraba al no entender por qué su tío Andrés no volvía. Está malito, cariño, pero se pondrá bien, le repetía, aunque ella misma no se lo creía del todo. Cuando Tasio regresó, Marta lo recibió con el rostro cansado. ¿Qué te han dicho? Lo peor. Ella palideció. ¿Qué significa eso? En su cabeza, las voces se mezclaban. La de Damián, la de Luz, la del médico, todas repitiendo las mismas palabras. Manipulación, sospecha, como un eco interminable. De pronto, escuchó pasos detrás de ella. Era Raúl. Te he estado buscando. Begoña se giró. No podía seguir dentro. Necesitaba respirar. Raúl la miró con preocupación. Tienes que descansar. Ella negó. No puedo. No mientras él siga así. Raúl se acercó un poco más. Los bomberos han terminado su informe preliminar. Dicen que alguien manipuló la caldera. Begoña lo miró con incredulidad. ¿Qué? No hasta que sepamos la verdad. Y se marchó, dejando a Raúl solo, con la conciencia dividida entre la preocupación y la sospecha. Dentro, Gabriel pidió a una enfermera papel y bolígrafo. Escribió algo, con mano temblorosa. Era una carta, breve, confusa, pero en ella, cada palabra pesaba como una piedra. No quise que terminara así. Perdón. Doblando la hoja, la guardó bajo la almohada. No sabía si alguien la encontraría, pero necesitaba dejar constancia. Algo que explicara, aunque fuera tarde, su culpa y su desesperación. Esa misma tarde,
Los inspectores regresaron con nuevas conclusiones. Damián estaba presente, junto a Tasio y Luz. Hemos analizado exactamente. Lo que necesitamos saber ahora es quién tocó la válvula por última vez. Damián cerró los ojos, y el único que puede responder a eso está en coma. Cuando los hombres se marcharon, Tasio golpeó la pared con el puño. No puedo creerlo. Si Gabriel hizo esto. Calmate, dijo Luz. No sabemos nada aún. Damián se levantó despacio. Yo lo sabré, en cuanto despierte. Su voz sonaba contenida, pero sus ojos ardían. Luz intentó detenerlo. No lo hagas, Damián. No conviertas esto en una caza. Él la miró con una mezcla de tristeza y furia. Ya he perdido demasiados hijos por confiar en los demás. Que me digas que tengo razón. Mientras tanto, en su habitación, Gabriel se quedó mirando el techo, con la carta aún bajo la almohada. Afuera, la lluvia empezó a golpear los cristales. Cerró los ojos y murmuró una frase que solo el silencio escuchó. Todo lo que quise fue demostrar que podía ser como él. Pero lo único que logré fue destruirlo. La lluvia no dejó de caer durante toda la noche. Golpeaba los cristales del hospital con un ritmo constante, como si quisiera arrastrar consigo la tristeza acumulada en los pasillos. El amanecer llegó sin luz, cubierto por nubes espesas que teñían el cielo de un gris metálico. En la habitación donde Andrés seguía inmóvil, el aire parecía haberse detenido. Pensamientos, su simple existencia podían servir de ancla para Andrés en ese viaje incierto entre la oscuridad y la conciencia. En su interior, una mezcla de fe y desesperación la mantenía despierta, sostenida únicamente por la necesidad de creer que él volvería. En otro ala del hospital, Damián caminaba de un lado a otro en una sala vacía. Su mente repasaba cada conversación, cada gesto, cada decisión de los últimos meses. Había confiado en Gabriel más de una vez, había cerrado los ojos ante su ambición porque lo consideraba parte de la familia, pero ahora el peso de la duda lo aplastaba. Cada detalle de la investigación, cada informe, cada comentario de los inspectores resonaba en su cabeza. Visitaba a Gabriel, revisaba los informes de los doctores, se aseguraba de que los trabajadores tuvieran las noticias precisas. Pero por dentro, su alma estaba desgastada. Le dolía ver a Damián convertido en una sombra de sí mismo, incapaz de sostener la mirada de sus propios hijos sin que la tristeza lo derrumbara. Le dolía ver a Begoña tan vulnerable, prisionera de un amor imposible que no sabía si tendría otra oportunidad. Y, sobre todo, le dolía el silencio que comenzaba a crecer entre todos, ese silencio que separa más que cualquier palabra. En la fábrica, las horas pasaban lentamente. Los obreros regresaban en pequeños grupos para limpiar los restos, moviéndose entre el hollín y el humo reseco.
a distancia, consciente de su tormento. En su interior, sabía que aquella explosión no solo había destruido la estructura física de la fábrica, sino también la confianza que unía a la familia de la reina. Cada gesto, cada mirada, cada silencio dentro de aquella casa estaba teñido de sospecha. Era evidente que, a partir de ese día, nada volvería a ser igual. María, por su parte, se movía como un fantasma dentro del hospital. Había pasado tanto tiempo en los pasillos que los enfermeros ya no la miraban con curiosidad. La conocían, sabían su nombre, sabían que era la mujer que esperaba fuera de la habitación del hombre en coma. Se sentaba en el mismo banco, en el mismo rincón, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Apenas hablaba. Sus pensamientos giraban en círculos, atrapados entre la culpa y el miedo. Recordaba la última conversación con Andrés, recordaba el tono en su voz, las dudas, el cansancio que se escondía detrás de su mirada. Ahora todo eso adquiría un peso distinto. Cada palabra no dicha se convertía en una herida nueva. Gabriel, recluido en su habitación, había comenzado a escribir de nuevo. No cartas, no confesiones, sino frases sueltas, pensamientos inconexos que apenas lograban dar forma a su remordimiento. La tinta temblaba sobre el papel, manchada por sus dedos heridos. Cada palabra era un intento de liberarse del peso que lo aplastaba. Lo ocurrido. Los titulares hablaban de tragedia industrial y fábrica en ruinas, pero los rumores iban más allá. Algunos periódicos mencionaban un posible sabotaje interno, lo que avivó las sospechas dentro y fuera de la colonia. Los empleados, al ver los nombres de los de la reina en los titulares, sintieron una mezcla de pena y miedo. Aquella familia, que siempre había representado estabilidad y poder, se encontraba ahora al borde del colapso. Esa misma tarde, los bomberos retiraron los últimos restos de escombros en la zona de la caldera. Tasio estaba presente cuando hallaron una herramienta deformada, una llave inglesa que no pertenecía al equipo habitual. La guardó sin decir nada. Era su manera de conservar algo de normalidad, de sostener a su familia en medio del caos. Pero cada noche, cuando cerraba la puerta del dormitorio, el peso de la soledad la vencía. Se sentaba en el borde de la cama y lloraba en silencio, pensando en su hermano, en su padre, en el futuro incierto que los esperaba. Begoña regresó al anochecer al hospital, incapaz de permanecer lejos de Andrés más de unas horas. Su reflejo en el cristal del pasillo le pareció irreconocible. Ojeras profundas, cabello desordenado, piel pálida. Se detuvo un momento antes de entrar en la habitación. Dentro, la luz tenue bañaba el rostro inmóvil de Andrés, y por un instante sintió que el mundo se detenía. Tronaba con cada noticia publicada. Pero lo que más lo angustiaba era la idea de enfrentarse a Gabriel. Tenía la intuición de que aquel joven ocultaba algo, y el simple hecho de pensarlo le producía una mezcla de rabia y decepción que no sabía cómo manejar. Cuando cayó la noche, la colonia entera quedó envuelta en una quietud lúgubre. Las ventanas cerradas, las calles vacías, las luces apagadas antes de tiempo. Era como si todo el pueblo guardara luto. En el hospital, el silencio era tan profundo que se podía escuchar el viento contra las persianas. Luz, que hacía guardia en el pasillo, se quedó dormida unos minutos en una silla.
En ese breve instante de descanso, soñó con el pasado, con los días en que la fábrica encontraba el valor. El miedo al juicio de Damián era más fuerte que su deseo de redención. Sin embargo, dentro de sí sentía que cada minuto de silencio lo acercaba más al punto de no retorno. En la habitación contigua, Andrés seguía respirando al ritmo de las máquinas. Su cuerpo permanecía inmóvil, pero algo imperceptible parecía agitarse en su interior. Tal vez un reflejo, tal vez un intento de respuesta al murmullo constante de Begoña, que se negaba a abandonar su lado. Nadie lo vio, nadie lo escuchó, pero durante un breve instante, uno de sus dedos se movió. Fue un gesto mínimo, tan leve que podría haberse confundido con un espasmo. Sin embargo, Begoña, con la cabeza apoyada en su alivio. Por primera vez desde la tragedia, permitió que una lágrima cayera sin vergüenza. Tal vez, pensó, aún quedaba una posibilidad de reconstruir algo de todo lo perdido. Esa misma noche, cuando todo el hospital quedó en penumbra, Gabriel decidió levantarse de la cama. Caminó despacio, apoyándose en la pared, hasta llegar a la puerta de la habitación de Andrés. Se detuvo al verla entreabierta. Desde dentro, la luz tenue proyectaba la silueta de Begoña dormida junto a él. Gabriel la observó en silencio, con un nudo en la garganta. Comprendió que aquel era su lugar, el que siempre había querido ocupar y que nunca le había pertenecido. Dio un paso atrás, apoyó la frente y el aire olía a tierra mojada, a una calma engañosa después de la tormenta. En el pasillo principal, el personal sanitario caminaba con paso silencioso, como si no quisiera perturbar la quietud que había envuelto el lugar desde la noche anterior. En una de las habitaciones más vigiladas, la de Andrés de la Reina, algo había cambiado. No era una transformación visible ni un milagro repentino, sino un leve matiz, una sensación diferente en el aire. Begoña fue la primera en notarlo. Había pasado la noche en la misma silla, con la cabeza apoyada sobre el borde de la cama, hasta que un movimiento casi imperceptible la obligó a abrir los ojos. Al principio creyó que lo había soñado, pero cuando alzó la vista, lo que todos esperaban escuchar. Había un progreso, leve pero real. El cerebro comenzaba a responder. Aún era pronto para hablar de recuperación, pero era el primer signo tangible de esperanza desde la tragedia. Begoña cubrió su rostro con las manos y dejó que las lágrimas corrieran sin resistencia. Lloraban no solo de alivio, sino también de miedo, porque sabía que el despertar de Andrés traería consigo una verdad que todos temían escuchar. Mientras tanto, Damián se encontraba en su despacho, con la mirada perdida entre los informes de los inspectores y los recortes de prensa que se acumulaban sobre la mesa. Las noticias hablaban de la tragedia en la fábrica con un tono cada vez más inquisitivo. Algunos artículos insinuaban negligencia,
otros hablaban directamente de sabotaje. En todos ellos, el apellido de la reina aparecía acompañado de palabras como culpa, responsabilidad y crisis. Cada titular era una herida nueva, un recordatorio de que la reputación construida durante generaciones pendía de un hilo. En ese momento, Pelayo entró sin avisar. Su rostro reflejaba el cansancio de los últimos días. En su mano llevaba un sobre manchado de polvo. Dentro, los técnicos habían incluido el informe final sobre la causa de la explosión. Damián lo abrió con manos temblorosas. Lo leyó despacio, sin pronunciar palabra. Cada línea confirmaba lo que ya temía. La válvula había sido manipulada. Venido desde dentro, desde alguien en quien había depositado su confianza. Esa misma mañana, cuando Luz llegó con noticias del hospital, encontró a Damián en el mismo lugar, sin moverse, con el sobre aún abierto frente a él. Le contó que Andrés había mostrado signos de mejora, que Begoña estaba esperanzada, que los médicos hablaban de una posible recuperación lenta. Pero sus palabras apenas alcanzaron a sacarlo de su ensimismamiento. Cuando al fin levantó la vista, la emoción que cruzó sus ojos no fue de alivio, sino de angustia. Porque comprendía que, si Andrés despertaba, la verdad saldría a la luz. En el hospital, el rumor de la posible mejoría de Andrés comenzó a correr como un alivio para la familia, sino también el inicio de una nueva tormenta. Gabriel, desde su habitación contigua, había escuchado la noticia a través de las enfermeras. La información lo golpeó como una corriente eléctrica. Por primera vez en días, sintió miedo real. Miedo a que Andrés abriera los ojos y dijera su nombre. Miedo a ver el desprecio en los rostros de todos los que alguna vez lo habían respetado. Intentó levantarse, pero el cuerpo aún le dolía. Caminó hasta la ventana y miró el cielo gris. Comprendió que no había escapatoria. Todo lo que había tratado de ocultar terminaría saliendo a la luz. Y por primera vez desde la explosión, deseó que Andrés siguiera dormido, aunque aquella idea le provocara una punzada. Había fallado a todos, a su padre, a sus hermanos, a los trabajadores. Sabía que tendría que ayudar a levantar aquel lugar de nuevo, pero no sabía por dónde empezar. Joaquín, siempre más pragmático, hablaba de seguros, de préstamos, de reconstrucción. Pero Tasio apenas lo escuchaba. Su mente seguía anclada en la tragedia, en el recuerdo del fuego y del caos. Todo lo que había sido orgullo familiar ahora era ruina, y lo peor era que ni siquiera podían culpar al destino. Alguien, dentro de su propio círculo, había provocado aquello, y esa certeza era la herida más profunda. Por la tarde, Damián llegó al hospital con una determinación silenciosa. Había tomado un salió y caminó hacia la habitación contigua. Gabriel estaba despierto. Su expresión cambió al verlo entrar. No hubo saludo ni cortesía.
Damián se quedó de pie frente a él, inmóvil, con la mirada fija. En el aire se respiraba algo tenso, una carga que no necesitaba explicación. No fue necesario levantar la voz. El peso de ese silencio era suficiente para que ambos entendieran lo que estaba en juego. Damián no preguntó, Gabriel no confesó, solo intercambiaron una mirada larga, una en la que la culpa y la decepción se reconocieron mutuamente. Luego, sin pronunciar palabra, Damián se marchó. Pero su rostro, al salir, era el de un hombre que había decidido que nada volvería a ser igual. Preparado para responder. Mientras tanto, en el exterior, el cielo comenzaba a despejarse lentamente. Las nubes se abrían paso, dejando entrever un resplandor dorado que iluminaba la fachada del hospital. Era una metáfora cruel. La luz regresaba justo cuando la oscuridad interior de cada personaje alcanzaba su punto más profundo. Gabriel, desde su cama, contempló ese amanecer con los ojos vidriosos. Sabía que el tiempo de los secretos se acababa, que la verdad estaba a punto de salir, no porque alguien la buscara, sino porque la vida misma la imponía. Y en la habitación contigua, Begoña tomó la mano de Andrés y, sin saber si él podía oírla, le prometió que, cuando nadie quería hablar del accidente, pero todos lo hacían en voz baja, como si el silencio pudiera protegerlos del miedo. En el hospital, la luz del sol entraba tímida por la ventana de la habitación donde Andrés de la Reina seguía tendido. El cuerpo aún débil, los ojos cerrados, pero su respiración era más firme. A su lado, Begoña se mantenía inmóvil, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Había pasado tantas noches allí que había perdido la noción del tiempo. En su rostro se notaban los rastros del insomnio, pero también una chispa nueva. Algo en su interior intuía que el final del silencio estaba cerca. Los médicos confirmaron el cambio al revisar las gráficas. Los reflejos no lo mostró. No dijo nada, pero el simple hecho de levantarse y tomar el abrigo bastó para revelar la magnitud de lo que sentía. En su interior, se libraba una lucha entre la esperanza de recuperar a su hijo y el miedo a la verdad que ese despertar traería. Porque sabía, sin necesidad de pruebas, que Andrés recordaría lo que había pasado antes de la explosión. Y eso significaba enfrentarse al rostro de Gabriel, al peso del perdón o de la condena. Al llegar al hospital, Damián entró despacio. Vio a Begoña inclinada sobre la cama, susurrando palabras que solo ella podía oír. El sonido tenue del monitor marcaba el ritmo del tiempo. Durante unos segundos, se quedó observando en silencio, como si no quisiera romper el equilibrio frágil de la escena. Luego se acercó, tomó la mano de su hijo y la sostuvo con fuerza. Era la primera vez en días que se permitía ese gesto. Su voz tembló al pronunciar su nombre, y aunque no hubo respuesta inmediata, algo en el cuerpo de Andrés pareció reconocerlo. Los párpados se movieron apenas, como si el alma tratara de regresar desde un lugar lejano. Begoña contuvo el aliento. Luz, que acababa de entrar, se llevó la mano al pecho. Y entonces, con un movimiento lento, casi imperceptible, Andrés abrió los ojos. No por completo, pero lo suficiente para que el mundo se detuviera. El primer contacto con la luz lo hizo parpadear. La mirada
pronunciar un murmullo que nadie comprendió. Los médicos intervinieron de inmediato, indicaron descanso, limitaron las visitas. Pero el simple hecho de que hubiera abierto los ojos bastó para desatar un torbellino de emociones entre todos los presentes. Begoña lloró en silencio. Damián se apartó, abrumado por la intensidad del momento. Luz lo observó con ternura, consciente de que, por primera vez en mucho tiempo, aquel hombre se permitía sentir sin esconderse detrás del orgullo. Sin embargo, la calma fue breve. Cuando Damián salió al pasillo, se cruzó con Gabriel, que avanzaba con paso inseguro, apoyado en un bastón. Los dos se detuvieron frente a frente. No hizo falta decir nada. Confusos, mezclados con imágenes borrosas. Begoña permaneció junto a él, contándole lo que había pasado, suavizando los detalles más duros. No mencionó la sospecha sobre Gabriel, no quería cargarlo con ese peso mientras aún luchaba por recuperar fuerzas. Pero en el fondo, temía el instante en que él mismo recordara. Y ese momento llegó más pronto de lo esperado. Durante la noche, Andrés despertó por segunda vez. Las sombras de la habitación se movían con la luz intermitente de los monitores. Miró alrededor, desorientado, hasta que sus ojos se detuvieron en la figura de Begoña. Intentó hablar, pero la voz le salió débil, rota. Ella se inclinó para escucharlo, y entonces, entró. Deseaba protegerlos a ambos, impedir que la tragedia se ampliara. A la mañana siguiente, cuando Damián regresó, Begoña no dijo nada. Lo dejó entrar, lo observó acercarse a la cama de su hijo, lo vio sonreír al comprobar que su respiración era más fuerte. No tuvo el valor de romper ese momento de paz. Guardó el secreto como si fuera una piedra en el pecho. Sabía que, tarde o temprano, saldría a la luz, pero quería ganar tiempo. Mientras tanto, Gabriel se debatía entre la culpa y la desesperación. Había escuchado los rumores, sabía que Andrés había despertado. La idea de enfrentarse a él lo atormentaba. En su habitación, el aire era pesado. La carta que había escrito era tan intensa que el silencio bastó para que ambos comprendieran lo que estaba a punto de ocurrir. Begoña no gritó, no lo acusó. Solo lo miró con una mezcla de tristeza y decepción, como quien contempla algo que ya no puede salvarse. Gabriel bajó la mirada, intentó hablar, pero su voz se perdió entre los pasillos. El tiempo se detuvo, luego dio un paso atrás, comprendiendo que no tenía derecho a entrar. Esa misma tarde, Damián recibió la confirmación oficial de los peritos. El informe era concluyente. La manipulación había sido intencionada, y las huellas coincidían con las de Gabriel. No había espacio para la duda. El patriarca, al leer las últimas líneas, se sintió dividido entre el dolor y la furia. El verdadero juicio aún no había comenzado. La noche cayó de nuevo sobre la colonia. Afuera,
Las luces de la fábrica seguían apagadas, y el silencio se extendía como una sombra. En la habitación, Andrés dormía, Begoña lo vigilaba y Gabriel, desde lejos, se preparaba para marcharse. Sabía que su lugar ya no estaba allí. Escribió una última nota, la dejó sobre la mesa del hospital y se fue sin mirar atrás. El viento frío de octubre lo recibió en la calle, y por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de su propia soledad. Al amanecer, Begoña encontró la carta. No contenía una confesión directa, pero sí el rastro de una verdad implícita. Decía que a una. En su rostro se mezclaban el cansancio, la fe y el peso de un secreto que cambiaría para siempre el destino de los de la reina. La mañana después de la partida de Gabriel amaneció con una calma que no pertenecía a los vivos. En la colonia, la niebla cubría los tejados, envolviendo las calles en un velo húmedo que parecía guardar los secretos de la noche. El viento se colaba entre los árboles del patio de la fábrica, haciendo crujir las ramas secas. Todo estaba en silencio, como si el mundo entero contuviera la respiración esperando un desenlace. En el hospital, Begoña permanecía inmóvil frente a la ventana, observando cómo los primeros rayos del sol se filtraban entre las nubes. Llevaba la carta en el bolsillo interior de su una serenidad que no había tenido en semanas. En su respiración había algo más que resistencia, una voluntad de seguir. Tal vez no recordara todo lo ocurrido, tal vez su mente aún intentara protegerlo de los recuerdos más terribles, pero su cuerpo parecía responder al deseo de vivir. Begoña lo miró con ternura y cansancio. En su interior, algo le decía que el verdadero reto no era que Andrés despertara, sino lo que vendría después. La vida seguía, sí, pero estaba hecha de cenizas. Mientras tanto, en la casa familiar, Damián se encontraba en su despacho, con el sobre del informe aún sobre la mesa, abierto como una herida. La lectura repetida de aquellas líneas lo había vaciado por dentro. En cada palabra se repetía la misma conclusión: sabotaje, responsabilidad, huellas, nombre. Lo había leído tantas veces que ya no sentía rabia, solo un cansancio profundo, el de un hombre que ha visto derrumbarse todas las certezas que lo sostenían. En su rostro se mezclaban la amargura y la tristeza. Había criado a Gabriel casi como a un hijo, confiando en su inteligencia, en su visión de futuro, en esa energía que tanto admiraba y que ahora comprendía que era ambición disfrazada de lealtad. No sabía si algún día podría perdonarlo. Ni siquiera sabía si quería hacerlo. Lo único que tenía claro era que su familia, una vez más, quedaba marcada por la tragedia. Luz entró sin casi un susurro. He vuelto a perder un hijo. No se refería a Andrés. Luz lo entendió y se limitó a posar su mano sobre la suya. Ninguno dijo nada más, no hacía falta. En la fábrica, Tasio inspeccionaba los restos junto a los obreros. Los técnicos ya habían retirado la maquinaria destruida, pero el lugar seguía impregnado de un olor metálico, una mezcla de humo y aceite quemado. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo. Los hombres trabajaban en silencio, con el respeto propio de un cementerio. En una esquina, aún quedaba una marca en la pared, una sombra oscura que ni el agua ni el tiempo podían borrar. Tasio la observó largo rato,
vuelto a dormir más de un par de horas seguidas. En su interior, la culpa se mezclaba con la nostalgia. Había pensado tantas veces en pedirle perdón, en explicarle su mentira, en decirle la verdad sobre su recuperación. Pero ahora, con el recuerdo de la explosión y el miedo a perderlo definitivamente, aquellas palabras se le habían quedado atascadas en la garganta. Cada paso por las habitaciones vacías era un recordatorio de que la vida podía cambiar en un segundo, y que a veces el arrepentimiento llegaba demasiado tarde. En el hospital, las horas transcurrían con lentitud. Begoña apenas se movía del lado de Andrés. En algún momento, se durmió sentada, con la cabeza apoyada sobre el borde de la cama. Hablaran por ella. Andrés intentó pronunciar su nombre, pero apenas salió un hilo de voz. Aún así, ese pequeño gesto bastó para que el dolor acumulado de tantos días se transformara en alivio. Los médicos confirmaron que el avance era estable. Las próximas horas serían decisivas. Damián llegó poco después, con el rostro tenso, y se detuvo frente a la puerta sin atreverse a entrar de inmediato. Cuando lo hizo, vio a su hijo consciente por primera vez desde la tragedia. No dijo nada, pero el temblor de sus manos lo delató. Andrés intentó hablar, pero el cansancio lo venció pronto. Damián solo alcanzó a tocar su frente y a murmurar algo que solo él escuchó. Una disculpa. El peso de su culpa. Terminaba con una frase breve. A veces el fuego no destruye, solo muestra lo que ya estaba roto. Damián cerró la carta sin decir palabra. Su rostro se contrajo por un instante, pero no lloró. Ya no le quedaban lágrimas, solo un vacío silencioso y un propósito: reconstruir lo que pudiera de los restos. Esa noche, regresó a casa y entró en el despacho. Retiró los retratos familiares del estante y los observó bajo la luz tenue. En las fotografías aún estaban todos, jóvenes, sonrientes, llenos de promesas. Las colocó una a una sobre el escritorio y las miró con un gesto entre la tristeza y la determinación. Sabía que, a partir de ese momento, todo cambiaría. Mientras tanto, Begoña permanecía junto a Andrés, que dormía profundamente, recuperando fuerzas. Afuera, el viento movía las ramas y el cielo comenzaba a despejarse. Ella pensó en todo lo que había ocurrido. En la fábrica, en Gabriel, en la carta que aún llevaba guardada. Por un instante, deseó que la vida pudiera volver atrás, antes de las mentiras, antes de la explosión. Pero entendió que no era posible. Todo lo que podían hacer era seguir adelante, con las cicatrices a la vista. Y así terminó el día. En el hospital, las luces se apagaron una a una, dejando solo el resplandor tenue del monitor que seguía marcando la vida.